Bendiciones, saludos a toda la gente preciosa que estará viendo este video corto que quiero leerles. En 2 de Corintios capítulo 10, en el versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué palabra tan tremenda, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. También hay otra palabra que dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Satanás es nuestro enemigo. Ese enemigo constantemente busca la manera de desanimarte, de afligirte, de que la gente te traicione, que muchos no te respeten y que no te valoren. Una de las grandes armas del diablo es tratar de desenfocarte de el plan de Dios y de la visión de Dios. Saludo a mi hermana Magali Martínez. Bendiciones, sierva. Que el Señor le bendiga y la fortalezca grandemente. El desenfoque, la aflicción, la incredulidad, la mentira, el engaño, son algunas de las armas que Satanás usa desde el principio y las sigue usando en la actualidad. A veces creemos que muchas cosas vienen de parte de Dios, pero sin embargo son obras de Satanás para frustrarnos. Saluda, hermana Kenia Ramos. Para frustrarnos y para desenfocarnos de nuestra mirada en Dios. Él luchará todo el tiempo para que tú dejes de creer que Dios es un Dios que responde. Saludos, hermano Rivas Rubén, desde Londres, Inglaterra. Amén, hermano Rubén. Hay que orar por los pasajes de avión para ir a predicar a Inglaterra. Gracias, hermano Eduardo Pineda. Bendiciones. Desenfocarte. Ese es uno de los objetivos de Satanás, para que tú creas que Dios no responde. Dios es un Dios que responde. Dios es un Dios que moverá su mano en beneficio de sus hijos que están perseverantes en la oración. No dejes de orar, porque en la oración Dios utilizará. Saludo a mi hermano Herbert Vázquez hasta España, Girona. Bendiciones. Satanás tratará de desenfocarte, de que tú ya no ores. Yo quiero que tú sepas uno de los beneficios de la oración. Uno de los beneficios de la oración es que a través de la oración prolongada y constante, Dios, el Espíritu Santo, te revelará las intenciones y maquinaciones que el diablo tiene en alguna cosa que tú estás por hacer, o que alguien te invitó a algo y que estás por hacer, y tú doblas tus rodillas y oras. Dios revelará las maquinaciones que Satanás tiene, sus propósitos y sus metas,
para tratar de desenfocarte y de que caigas bajo el ataque de este enemigo que tú y yo tenemos, que es Satanás. No dejemos de orar, porque la oración nos revelará las intenciones y las maquinaciones del diablo. Entonces nosotros sabremos cuándo detenernos y cuándo avanzar. Esperemos el tiempo de Dios. Esperemos que sea Dios el que nos guíe y que nos lleve por las puertas de su voluntad perfecta. Porque si nosotros nos movemos sin la voluntad de Dios y sin la dirección de Dios y sin la guianza del Espíritu Santo, caeremos en el error como el pueblo de Israel en muchas veces, que tomaron sus propias iniciativas como el rey Saúl y se puso a hacer un sacrificio cuando el que iba a presentar el sacrificio era el profeta Samuel. No nos desubiquemos. La gente a veces hará cosas que parece que sean de Dios, pero no son de Dios. Habrán invitaciones que a veces la gente te hará, pero no son de Dios. Siempre que tomes la decisión o siempre que vayas a tomar una decisión, dobla tu rodilla primero. Pasa la noche, toda la noche entera orando. Para tomar una decisión a veces hay que pasar la noche entera orando. Una de las cosas que yo le he dicho al Señor es: si no es tu voluntad, que no se haga. Si no es tu voluntad, que no se haga. Si no es tu voluntad, que no se haga. Señor, avergüenza al diablo. Avergüenza las intenciones y maquinaciones de Satanás. Avergüenza los principados, brujería, hechicería, ocultismo y satanismo. Porque Satanás se levantará para tratar de engañarte. Saludo, hermano Calero. Saludo, hermano Edwin González. Bendiciones, Ministerio Monte de Dios, mi cobertura. Bendito sea el Señor. Él tratará de sacarnos del lugar donde Dios nos tiene. Y el ataque a veces es un ataque tan sublime, tan delicado, tan parecido a que fuera Dios el que te está llamando a ciertos lugares, pero tú debes de orar. Recuerdo a un profeta que se le presentó a un varón de Dios que había traído una palabra al rey, hermano Edwin González. Y cuando el hombre de Dios regresaba a su tierra, bajo la dirección de Dios, este profeta anciano vino y le dijo: ven a mi casa. Y este profeta, el varón de Dios, le dijo: no, porque el Señor me dijo que no regresara por tal camino. Y el profeta lo engañó y le dijo: Dios me habló que te dijera que vengas a comer a mi casa. Ya él tenía una palabra. Este profeta tenía que haber doblado sus rodillas, consultar a Dios, para que Dios le revelara que lo estaban engañando, que el Señor no estaba en la voz de aquel profeta. Y sin embargo, este profeta regresó, comió, desobedeció la palabra de Dios. Y cuando regresó, un león lo mató. Lo mató porque Satanás buscará la manera de sacarte de la voluntad de Dios. Satanás buscará la forma de sacarte de la voluntad de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades.
Los hombres de Dios tenemos que aprender a vivir y a depender de la oración. La oración nos revelará, nos mostrará, tendremos una clara visión del panorama que Satanás está preparando para tu vida. Por eso el Señor nos dice que antes de tomar cualquier decisión, debemos de orar. Hay que aprender a vivir una vida en oración. Satanás tratará de afligirte, de desanimarte, de que la gente que tú crees que es verdadera te darán la espalda, de que habrá gente que te despreciará, no te tomarán en cuenta, tratarán de humillarte y de pisotearte. Pero recuerda, le servimos a un Dios poderoso, le servimos a un Dios que cierra puertas y que abre puertas. Saludo Nayeli Aguilera hasta Choluteca. Le servimos a un Dios que abre puertas y cierra puertas. Dios me ha enseñado a mí, se lo comparto a ustedes. Dios me ha enseñado a mí que no me desenfoque creyendo las mentiras de muchas personas que aparentemente son cristianas, pero que están desenfocadas porque no están orando, porque no tienen una mente con buena voluntad, con buenos deseos para bendecir tu vida, sino que tienen envidia de ti. Tienen envidia de ti porque Dios te está usando. Tienen envidia de ti porque Dios te está restaurando. Tienen envidia de ti porque la gloria postrera en la que hoy estás es mejor que la pasada. Tienen envidia de ti y muchos se levantarán en contra de ti con apariencia de piedad y queriendo dar a entender que yo estoy con ellos, dice el Señor. Pero sin embargo, donde hay orgullo, donde hay envidia, donde hay vanidad, Dios no está allí. Por lo tanto, usted que me está escuchando, sierva y siervo, entendamos que aunque andamos en la carne, no debemos de militar según la carne, sino que tenemos que aprender a armarnos de armas espirituales. Y la oración es la mejor arma espiritual que nosotros como cristianos podemos tener. Mucha gente, amén, hermana Nayeli, Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Doble sus rodillas, hermana Nayeli. Ore, ayune, mande a su esposo a trabajar y usted verá que Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es un Dios poderoso que suple todas nuestras necesidades. Pero debemos de aprender a vivir en el Espíritu. Debemos de aprender a caminar con armas espirituales. El hombre y la mujer que no oran y que no ayunan serán engañados fácilmente por Satanás. El hombre y la mujer que no oran y ayunan. Es que estuve viendo un comentario que me había dicho que su esposo y usted estaban pasando necesidades. Pero Dios la va a levantar, hermana Nayeli. Dios le va a bendecir. No deje de ir a la iglesia. No deje de parar. No deje de estar encaminado. Arrímese a la gente de Dios. Acérquese a aquellos miembros de la iglesia que son gente de Dios. Hay mucho trabajo y Dios le va a bendecir. Saludos, Isidro Mesa. Dios bendiga a los quinoteganos. Bendiciones. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia es la oración, es el ayuno,
es la lectura de la palabra. Oiga, yo he visto que el Dios que yo tengo, si paso toda la noche orando, o si paso 2 horas orando, 3 horas orando, 4 horas orando, el Señor escucha. El Señor responderá a cada una de sus necesidades. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Dejemos de poner nuestra mirada en el hombre. Dejemos de creer que el hombre nos va a bendecir o que el hombre nos va a ayudar. No, nuestra mirada debe de estar en Dios. Nuestra mirada debe de estar en Dios. Porque el hombre te va a fallar. Los pastores te van a fallar. Yo te puedo fallar. Los evangelistas te van a fallar. Pero Dios no te va a fallar. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es verdad, la batalla a veces se va a volver una batalla sangrienta. A veces vas a llorar. A veces vas a derramar tus lágrimas. Pero enfócate. No le llores al hombre. No le demuestres al ser humano que sientan lástima de ti. No somos gente que le damos lástima a nadie. No tenemos que darle lástima a nadie. Si vamos a llorar, llorémosle a Dios. Si vamos a darle lástima a alguien, que sea Dios. Porque cuando Dios ve nuestro arrepentimiento, y cuando Dios mira nuestras lágrimas, y cuando Dios mira nuestro lloro, y cuando Dios mira nuestro lamento, entonces el Señor levantará su mano. El Todopoderoso extenderá su mano sobre ti y te abrirá las puertas que están cerradas. Avergonzará a los que te odian. Avergonzará a los que te detestan. Bendiciones, hermano Henry García. Es mi coordinador para Santa Bárbara en este viaje misionero. Gloria sea al Señor. Después te mando un mensaje, siervo. Dios abrirá puertas, porque nuestras armas no son carnales. La oración es poderosa para que Satanás tenga miedo. La oración es poderosa para que Satanás quiera detenerte. Cuando un hombre de Dios ora, cuando un hombre de Dios ayuna, Satanás le tiene miedo a alguien que está orando y que está ayunando. Porque aunque estemos debilitados, aunque estemos en momentos difíciles, mientras estemos orando, mi Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Porque el ángel de Jehová será enviado para darte la victoria contra toda batalla, para darte la victoria contra toda adversidad. Dios te bendiga. No te desenfoques. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No te desenfoques. No te desenfoques. El hombre te va a mentir. El hombre te va a hacer quedar mal. El hombre te va a dar la espalda. No te desenfoques. En el cielo hay alguien que me enseña de día y de noche y me dice: Marvin Flores, depende de mí, que yo te moveré a ti, que tú irás donde yo te envíe y tú harás lo que yo quiero que tú hagas. No le tengas miedo al hombre, por muy grande que sea y por muy fuerte que se vea. No le tengas miedo al hombre. Toda petición y toda oración, llévamela a mí, que yo abriré puertas de hierro y cerrojos de bronce haré pedazo. Lleva toda tu inquietud, lleva todo tu malestar, lleva tus lágrimas a mí.
No le des lástima a nadie, ni te le humilles a nadie, porque no existe hombre al que tú te le debes humillar. Solamente humíllate a mí y respeta a los demás. Dios te bendiga. Soy el evangelista Marvin Flores, levantado para predicar el evangelio en todas las naciones del mundo en este tiempo. Dios te bendiga. Shalom, shalom, bendiciones.